Hace días que se anunció el anime de Steel Ball Run, uno de los mangas más esperados en la comunidad del manga anime. Y a pesar de toda la emoción por ver a Johnny y Jairo, hay un personaje que me muero por ver adaptado, y en mi opinión es de los mejores personajes escritos en todo JoJo's. Hablemos de Diego Brando. Tralalero, tralala. Hirohiko Araki no solo transformó JoJo's Bizarre Adventure con Steel Ball Run, sino que le dio una nueva vida, una voz más profunda, más introspectiva y más filosófica. Y en ese proceso también reinventó al villano más icónico de su historia, Dio Brando. En el universo original, Dio fue la encarnación del mal, un antagonista carismático, elegante, pero también sádico y cruel, casi monstruoso. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es ese sonido? ¡No! ¡Alguien se está quemando vivo! La policía dice que probablemente debió ser un ladrón que quería deshacerse del perro guardián. Dio. Aunque tuvo un origen trágico con una infancia marcada por la pobreza, un padre abusivo y una madre enferma, esa semilla de dolor no floreció en redención, sino en oscuridad. Cuando llegó a la mansión de los Joestar, no buscó sanar sus heridas, buscó poder. Y fue capaz de todo por conseguirlo: manipular, traicionar y matar. Al final se convirtió en un vampiro inmortal, un símbolo del mal absoluto, un villano memorable, sí, pero con el tiempo, Dio se volvió más una figura que una persona, un icono del mal, pero ya sin el conflicto humano que lo hizo interesante al principio. Incluso cuando Araki le dio una faceta más analítica y filosófica en Stone Ocean, seguía faltando algo. Faltaba regresar a sus raíces, faltaba entender al hombre detrás del monstruo. Y ahí es donde entra Diego Brando. Como lo comentaba al principio de este video, en este nuevo universo, Steel Ball Run, Araki no solo reescribe su obra, sino que también reinventó a su villano más icónico. Y lo hace dándole algo que su contraparte original terminó perdiendo con el tiempo: un origen humano. Diego Brando comparte similitudes con Dio Brando del universo original, una infancia marcada por el abandono, la pobreza y el dolor. Pero a diferencia de aquel Dio que fue consumido por el odio y se volvió maldad pura, Diego está escrito con una crudeza más íntima, más real y por eso más aterradora. Diego fue abandonado siendo un bebé. Su madre, desesperada por no tener dinero ni un hogar digno, le suplica a su esposo que cambie, que deje de beber y que piense en su hijo, pero Dario Brando prefirió el alcohol antes que a su familia. Y cuando su hijo es arrastrado por un río, la madre se lanza a salvarlo sin dudar, solo para descubrir que su esposo los abandona sin mirar atrás. Por suerte, un joven granjero los rescata, les da techo, comida y trabajo, pero ese favor pronto se convierte en una deuda que el granjero intentará cobrar con violencia. Intenta abusar de la madre de Diego, ella se niega y desde ese momento él jura hacerles la vida imposible. Diego, con apenas 5 años, era un niño lleno de energía y bondad, hasta que un día, al ir por su comida, se encuentra con que sus tazas tienen hoyos. Cuando le piden al trabajador que se las reemplace, él se niega y ni siquiera les permite usar la cubeta para el ganado. En su inocencia, Diego le pide que al menos le sirvan sus zapatos, y su madre, con el corazón roto, la bofetea. No por enojo, sino porque no quiere que su hijo pierda su dignidad, no importa cuán pobres sean. Entonces ella extiende sus propias manos y pide el caldo, y lo recibe, hirviendo. Mientras todos observan, nadie les ofrece ayuda, nadie les presta sus tazas y nadie se atreve a interrumpir esa humillación. Diego come entre lágrimas y graba esa escena en su memoria para siempre. Poco tiempo después, su madre muere a causa del tétano, y para Diego, el mundo entero tuvo la culpa: el abusador, los que miraron en silencio y el sistema que permitió esa miseria. Fue ahí donde murió el niño amable e inocente de un principio, y nació el Diego Brando ambicioso, frío y vengativo, el que prometió escalar hasta lo más alto de la sociedad, el que haría que todos los que lo despreciaron comieran del suelo si se interponían, el que no se detendría ante nada para conquistar el mundo y aplastar con poder a los que alguna vez lo hicieron sentir débil. Diego no busca justicia, busca revancha, y por eso su ascenso en la Steel Ball Run no se siente como una típica historia de superación, sino como una carrera frenética por dominar un mundo que alguna vez lo pisoteó. Lo fascinante de Diego Brando no es solo su personalidad explosiva, ni su presencia tan magnética, sino cómo ejecuta su papel como antagonista en esta historia. Durante toda la Steel Ball Run, Diego siempre está un paso adelante, manipula, miente con elegancia y usa a sus rivales como piezas en un tablero que él ya visualizó 10 movimientos antes. No necesita un stand desde el principio para volverse temible. Su mente ya es un arma de destrucción masiva. Donde Dio era un monstruo de fuerza bruta y ambición ciega,
Diego es una amenaza silenciosa, una serpiente que se arrastra entre las sombras sin hacer ruido hasta que te muerde sin que lo veas venir. Es lo que lo vuelve infinitamente más inquietante y más real. Ya habíamos visto destellos de la inteligencia de Dio en Stardust Crusaders o en Stone Ocean cuando tejía planes para alcanzar el cielo, pero nunca se exploró su capacidad estratégica como lo hace Araki con Diego. Desde el comienzo, este hombre se entrena como jinete no por pasión, sino porque ve en el deporte una vía directa al prestigio y la riqueza. Su ambición llega al punto de casarse con una anciana moribunda, solo para heredar su fortuna, y aún desde niño usó su conexión innata con los caballos como herramienta para escapar de la miseria. Durante la carrera, Diego no improvisa, planifica cada paso para conseguir las partes del cadáver sagrado, forja alianzas temporales con otros competidores y manipula al mismísimo presidente Valentine, y cuando algo no está a su alcance, simplemente lo roba. Por eso es Diego el hombre que roba hasta su propio destino, como dijo Johnny en aquel momento donde Jairo quería superar a Diego en la carrera, donde Jairo parte desde el privilegio, desde la herencia de un linaje. Diego parte desde el hambre, desde la carencia total, roba habilidad, roba posición, roba comida, roba poder. Desde que nació todo lo ha tenido que arrebatar, y es en esa necesidad desesperada, en ese deseo de romper la cadena de pobreza, donde nace su ambición, una ambición que no tiene freno, que no conoce ética y que en los momentos más angustiantes de la carrera se vuelve brutalmente evidente. Diego no quiere el mundo, quiere lo que el mundo nunca le dio, y acá está la diferencia más marcada con Dio. Dio Brando quería ser un dios, creía que el poder lo separaba del resto de la humanidad. Diego, en cambio, nunca se vio a sí mismo como un ser divino, no buscaba el cadáver sagrado por iluminación o por trascendencia, lo buscaba como un recurso más. En una escena clave cuando conversa con Funny Valentine y su gabinete, Diego está dispuesto a entregar su parte del cadáver, a cambio de una cosa, la isla de Manhattan y un puesto alto en el gobierno. No poder espiritual ni inmortalidad, sino que busca estatus, ser alguien, estar por encima y tener el control absoluto. Para Diego la divinidad no está en lo sobrenatural, está en el dinero, la posición y el respeto en una sociedad gobernada por la apariencia y el poder económico. Y aunque más adelante su ambición lo lleva a interesarse por el cadáver completo, su objetivo nunca cambia, llegar a la cima, y si para eso tiene que usar lo sagrado, lo hará, pero no por adoración, sino por conveniencia. Diego no busca ser adorado, busca que nadie se atreva a mirarlo hacia abajo otra vez, y por eso Diego Brando no es solo un villano más, es la personificación del hambre que nace en la injusticia y que crece hasta devorar el mundo. Es una de las mejores personificaciones literarias de lo que es la ambición. Incluso en sus momentos finales, estas fueron sus palabras hacia Valentine cuando se enfrenta a él en los últimos momentos de la historia. De hecho, a punto de morir, Diego nunca se doblegó, nunca miró para abajo. Derrotado, partido en dos, Diego aún así se proclamó como el vencedor, gritando con orgullo su victoria, porque aunque fue derrotado por Valentine, Diego vivió una vida gracias a su madre donde jamás se dejó pisotear por nadie, donde nadie más le robó su dignidad. Diego siempre vivió con la frente en alto y buscando más poder para alimentar su ambición. Diego fue fiel a sus ideales y motivaciones hasta el final. Y justo cuando pensábamos que Diego había alcanzado su punto máximo, Araki hace su jugada maestra, dándonos al Diego Brando con The World. Siendo esta otra versión alterna de Diego de un universo paralelo. Ese momento, aunque sí es algo de fanservice en mi opinión, también aporta algo valioso a esta historia. Araki toma el símbolo máximo de Dio Brando The World, el poder de detener el tiempo, y se lo entrega a esta nueva versión del personaje. Y esto no es solo una simple copia como muchos piensan al compararlo con el Dio de Stardust Crusaders, sino que es una fusión entre pasado, presente y reinvención. Este Diego no es el mismo que vimos crecer, no es el niño quebrado por el mundo, es el hombre que absorbió todo el odio, el orgullo y el dolor y los convirtió en algo sublime, más inteligente, más calculador y más aterrador. Y lo mejor es que no lo sientes forzado, se siente inevitable, porque si Diego Brando nació para aplastar al mundo con sus propias manos, entonces The World era el único stand que podía representar su voluntad, no el de conquistar solo por ego, sino el de doblegar al tiempo mismo para que el mundo finalmente se doblegue ante él. Diego Brando es la respuesta de Araki a muchos de los villanos planos que pueblan la ficción. No es malvado por el simple placer de hacerlo, es el producto de un sistema competitivo despiadado y narcisista. Un sistema que no perdona a los débiles y que obliga a los ambiciosos a morder antes de ser devorados. Diego no busca destruir el mundo ni dibujar la realidad. Él quiere lo que el mundo le negó: respeto, poder y estatus.
ser alguien en una sociedad que lo aplastó desde niño. Y es esa humanidad lo que lo hace tan perturbador, porque lo entendemos, porque hemos visto ese hambre, porque en el fondo todos hemos sentido alguna vez esa necesidad de demostrar que merecemos más. Por eso Diego no es solo un villano con trasfondo más, sino que es en muchos sentidos la evolución perfecta de Dio Brando. Por esto el título de este video. Araki toma uno de sus antagonistas más icónicos y lo transforma. Pulio su historia, reescribió sus motivaciones y le dio profundidad a su psicología. Donde Dio era una figura casi mítica, Diego es carne y hueso. Donde Dio hablaba de destino, Diego lo roba con las manos desnudas. No es casualidad, se nota desde lejos que Araki quiso jugar con su propia creación, empujar sus propios límites y demostrar que un villano no necesita ser un dios para ser inolvidable, solo necesita ser humano y tener razones suficientemente poderosas para no detenerse ante nada. Porque Diego no es solo un reflejo oscuro del protagonista, es un espejo roto del mundo real, un mundo donde el talento sin recursos se pierde, donde la pobreza es una condena y el éxito una guerra. Diego en Steel Ball Run representa esa lucha sucia por sobrevivir, esa ambición desenfrenada por destacar y esa rabia acumulada que se transforma en motor, y lo hace sin excusas, sin redención y sin pedir perdón. En ese sentido, Diego Brando no es solo un gran villano, es un manifiesto, un símbolo de cómo las circunstancias pueden convertir a alguien brillante en alguien peligroso, de cómo el deseo de ascender puede volverse tan inmenso que termina consumiéndolo todo. Y es por eso que en mi opinión es uno de los mejores antagonistas de JoJo's Bizarre Adventure, o posiblemente el mejor villano que ha visto esta historia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, y si fue así ya sabes que puedes dejar tu like, tu comentario, qué te parece a ti Diego Brando y qué te pareció el video en general. Y si aún no estás suscrito al canal te recomiendo hacerlo para que no te pierdas más videos como este. Aquí te dejo mis redes sociales donde puedes también encontrar más contenido original relacionado al anime y el manga. Y esto ha sido todo, muchas gracias por haberlo visto completo y nos vemos en la siguiente. Por cierto, déjenme aquí en los comentarios si quieren más contenidos de Steel Ball Run, aprovechando que el anime ya está anunciado, en lo que esperamos a que salga el primer tráiler y de ahí el anime. ¡Chao!